Bueno, buenísimo. Ahí ya puse a grabar la clase. Tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos acá, estamos firmes. Recuerden que esta clase no es obligatoria. Les agradezco por el hecho de estar. No nos veíamos hace más o menos un mes. Hemos estado subiendo un material en la plataforma. Y era lo primero que le quería preguntar. Son poquitos, pero si han tenido algún tipo de problemas, si se han podido meter a todas las clases, a las hojas de ruta, a a las actividades y al material, por supuesto. ¿Cómo han andado ustedes que están conectados? En mi caso, bien, profe, he podido acceder a todo el material y bueno, he podido llevar al día las materias. Perfecto, Edgardo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Gracias, Cristian, ahí por el mensajito. El- las actividades las han entendido bien, son preguntas sencillas si tienen el material, eh, pero, yo creo que eran fáciles, son múltiple opción relativamente sencillos, con alguna trampita, agregando una palabra de más, una palabra de menos, pero bueno, es esa modalidad que ya todos conocemos, que tienen esas características. Bien, ahí a medida que se van sumando los compañeros los voy a ir agregando. Voy a compartir pantalla. Algunos chicos habían... un segundito, por favor. Compartiendo la pantalla. ¿Qué pasó? A partir de la clase 4, no sé si notaron, empezaron a haber evaluaciones que tienen cierta nota. No se preocupen que cuando sea un parcial yo les voy a avisar. La mayoría aprobó, pero hay algunos que, bueno, no llegaron al puntaje mínimo, que sabemos que es el de 60%, que fue el que explicamos eh, al principio de la materia. Los que hayan desaprobado o si tienen algún compañero que no se pudo conectar hoy, avísenle que ya les liberé, tienen un segundo intento para hacerlo. De todas formas, como les digo, la actividad 4 que hicieron la semana pasada y la actividad número 5 que han hecho el día de hoy algunos, no tiene nota, no forma parte de las notas que van a darle a ustedes la promoción, o sea, la acreditación o la regularidad hacia fin de año, ya por principios de noviembre. Quería dejarle esto claro, no se asusten si desaprobaron, si son actividades que, como les dije, la clase número 1, allá por mediados de marzo, la idea es hacer una actividad después de cada clase como para ir reforzando y adquiriendo, adquiriendo no, digo, reforzando los conocimientos que vieron en esa clase, ¿no? Que no sea simplemente que vieron un PDF rápido o que nada, que vieron la hoja de ruta nomás y se fueron. La idea es que lo reafirmen, que lo absorban, esa es la palabra, y puedan reforzarlo mediante esa actividad. Sí, es importante, perdón, se sumaron algunos chicos, les decía que los que desaprobaron la clase 4 o la 5 ya tienen liberadas para hacerlas de vuelta, tienen una segunda chance, de todas formas no tienen nota. Esas actividades es una evaluación para medirse ustedes también y ver yo cómo les va con respecto a los contenidos. Ahí alguien recién dijo que el contenido era un poco extenso. Bueno, no se preocupen, como les dije, las preguntas no van a ser difíciles. ¿Alguien más de los que se entró último, al principio éramos 5 o 6, alguien más ha tenido algún problema con la plataforma? ¿Alguna duda, alguna observación, alguna posibilidad de mejora? Obviamente saben que estoy abierto a este tipo de comentarios. Yo creo que no hay muchas dudas, pero les recuerdo que cualquier cosa tienen el espacio de foros y mensajería. No han abierto ningún topic en el foro ni me han mandado ningún mensaje, por lo menos con cuestiones técnicas, sí con algunos problemas de la plataforma que han tenido dificultades para ingresar, para ya ponerse firmes en la plataforma, pero de la parte de la parte de material, ya de lo que es el contenido de la materia, no me han hecho ninguna consulta. Recuerden
Y les insisto que está la mensajería y el tema del foro también para aclarar dudas. Dicho esto, a ver, fechas importantes. La semana que viene va a ser el examen número 1, que es en función de lo que hemos visto en la clase 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, entra hasta lo que se subió el día de ayer. No se subió el día de ayer, se subió antes, pero lo que se les habilitó a ustedes el día de ayer, el lunes 15 de abril. ¿Está bien? Esa es la fecha importante más cercana que tenemos. Después la otra fecha, son todas fechas importantes, ¿no? Pero recuerden, ya se lo dije la clase pasada, que tenemos una tercer clase sincrónica este semestre, que ya mismo, yo no lo recuerdo bien, sé que es en junio, pero quiero decirles bien el día, es un martes. Acá estamos. Denme un segundito, ya se los confirmo. Es el martes... Epa, ¿dónde está? Estaba acá, se ha desaparecido. Denme un segundito. Quería darle esa fecha importante también para que tengan. A ver, denme un segundito. Recuerden, la clase que viene va a ser el examen, no va a ser en un momento es decir, de un horario, sino que va a ser libre, por eso ustedes eligieron esta modalidad, ¿no? Que es la virtual, la distancia, disculpen. Y va a ser de la misma forma que hemos estado haciendo las actividades, todas las actividades en definitiva, que son preguntas de múltiple opción, seguramente, ¿no? Posiblemente sean mayor cantidad, por ahí les suelo hacer 5, 6, 8 preguntas, 10 preguntas, seguramente sean 20, 30 preguntas. Está bien, seguramente también tengan un tiempo para responderlo. Lo pueden hacer en cualquier momento del día, pero que tengan un tiempito, que no tengan 18 horas para responder el examen. La idea es que vayan con... Ya sé que ustedes están leyendo los materiales y demás, pero que lo vayan con eso ya leído y les resulte más fácil resolverlo antes al examen, ¿no? Denme un segundito, por favor, que les confirmo cuándo es la tercera clase sincrónica, que en definitiva es la próxima vez que nos vayamos a ver por este medio. Acá está, martes 19 de junio, tenemos la clase sincrónica, presencial no, disculpen, sincrónica número 3. Acá está, martes 16 de junio. Entonces, no, miento, esto es marzo, disculpen. Acá, 4 de junio, ahora sí, disculpen. 4 de junio es el martes que nos vamos a volver a ver, ¿sí? Sepan que a partir ya de la clase que viene, aparte del examen, vamos a empezar a ver ya lo que es procesador de texto, que es la unidad 2. No sé si hay alguna duda con esto que venimos hablando en estos minutitos que llevamos conectados. ¿Algún problema en la plataforma, insisto? ¿Algún tema de dificultad con los exámenes? Recuerden que ya los chicos que no pudieron llegar al puntaje mínimo, ya les liberé para que lo hagan nuevamente. Recuerden también que hasta ahora ninguna de las evaluaciones que venimos haciendo al final de cada clase tiene nota. Sí, la que van a rendir el lunes que viene, ¿está bien? Recuerden que está el espacio de mensajería y el de foros para hacer alguna preguntita y para discutir entre nosotros algún tema. Y las fechas importantes, lunes que viene, lunes 22, el examen. Y el 4 de junio nuestra próxima clase presencial. ¿Alguna duda? Bien, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo. Vamos a ver desde la clase 1 hasta la clase número 5, que fue la habilitada del día de ayer, el lunes 15, ¿no? Denme un segundito. Bien, acá estamos. Compartir. Bueno, seguramente están viendo nuestra plataforma, ¿está bien? Vamos a ir a la clase número 1. La clase número 1 la empezamos a ver justamente allá por marzo, el 19 de marzo, acá justo está. Vimos algunos conceptos generales de la materia, ¿está bien?
de qué se trataba la informática, vimos la modalidad de cursado, está bien, vimos varios temas. En la clase número 2, ya esta quería hacer referencia, vimos lo que es el entorno gráfico de Windows. Muchos de ustedes lo han visto, casi 85 personas, está bien. Y vamos a dar un repaso. Recuerden esto, las preguntas de examen pueden ser algunas de las que te han preguntado, pero seguramente va a haber preguntas nuevas, ¿no? Con otras trampitas, con otra connotación, digo, pero nada que no hayamos visto, ¿está bien? Ni en los materiales que he subido, ni en las clases sincrónicas que hemos tenido, ¿está bien? Bueno, acá cuando vimos el tema de Windows, ¿está bien? Vimos lo que era Windows, un sistema de base, perdón, un software de base, está bien, las ventajas que tenía Windows. Yo voy a pasarlo rápido, pero cualquier cosa ustedes me frenan y puntualizamos cualquier tema que quieran revisar, ¿bien? Vimos que Windows era un software de base, está bien, que una de las ventajas era la interfaz, que cualquier persona que nunca ha aprendido una computadora, por ahí una persona mayor o no tan mayor, que nunca ha aprendido una computadora, le damos una computadora, es bastante intuitivo el Windows, ¿está bien? Es bastante amigable, es bastante fácil de entender, de comprender y de relacionar cada una de las partes de este sistema, ¿no? Vimos las alternativas de Windows, vimos macOS, vimos Linux, vimos Chrome OS y vimos cada una de las ventajas y desventajas que tenía cada uno, por qué surgen. Esto puede ser pregunta de examen, algo de esto ya les pregunté en la actividad de esa clase número 2. ¿Cuál es un software versátil, cuál no tanto, cuál está preparado, si estamos apuntando a más navegar que trabajar en la computadora? Vimos cuál era un software abierto, ¿no? Está bien, de código abierto, vimos otras virtudes, todo eso hay que tenerlo claro. Y también revisen cuáles son otras alternativas y si ustedes quisieran revisar de qué se tratan cada uno de estos sistemas operativos competidores de Windows, pueden hacerlo, ¿no? Yo no les voy a preguntar de repente, bueno, ¿de qué se trata el sistema operativo iQ? No, si no lo vimos, no se los puedo preguntar. ¿Está bien? Tampoco les puedo pedir que se aprendan todo esto de memoria porque hay muchísimos. Pero sí sepan que no tenemos 4 sistemas operativos, está bien, solamente. No tenemos Windows y los 3 competidores que menciono acá. Tenemos un montonazo, está bien, cada uno con sus virtudes, con sus desventajas y cada uno que apunta a un lugar distinto. Vimos la interfaz gráfica de Windows, está bien, dijimos que era el sistema operativo que íbamos a ver un poquito más en detalle que los demás. Vimos el escritorio, vimos cada una de las partes, los iconos, está bien, el botón de inicio que se encuentra abajo a la izquierda. Vimos los programas en ejecución y vimos los iconos de notificación. Esos 3 últimos que acabo de mencionar conforman la barra de tareas. Y el icono de la papelera, que lo conocemos ya hace tiempo, y vamos a ahondar un poquito más de esto después. Acá yo les dejo una vista de Windows 10, esto es Windows XP y esto es Windows 10, está bien, para que tengan de referencia. Ustedes pueden tener un Windows 8, pueden tener un Windows 11, pero sepa que no ha cambiado mucho, ¿está bien? Bien, los iconos especiales que siempre están, por la mayoría de los casos, es mi PC o este equipo, ¿está bien? Y la papelera, que ya mencionamos, ¿está bien? Mi PC tenemos las propiedades del sistema operativo y algunas propiedades más, y en la papelera tenemos lo que hemos eliminado, ¿está bien? Después algo más les hablo de papelera cuando vemos organización de archivos, en la clase número 4, ya vamos a llegar a eso. Todo esto lo vimos o lo repasamos rápidamente en la clase de sincrónica número 1, allá por marzo. Vimos cómo seleccionar y abrir un elemento del escritorio, vimos cómo trabajar con el ratón, ¿está bien? Vimos la diferencia entre menú y menú contextuales, ¿está bien? Menús contextuales. El menú, bueno, son herramientas que existen en todos los programas con interfaz gráfica, como dice acá este texto. Y el contextual, que es la diferencia, ¿está bien? Se muestran cuando haces un clic derecho, ¿está bien? Son contextuales, como dice acá, esto es una pregunta que puede ser de examen, porque las opciones que presenta el menú dependen del sitio donde se haga el clic derecho, ¿está bien? No es lo mismo que yo haga clic derecho acá en la pantalla, como están viendo bien, ¿no? La pantalla, están viendo el Chrome. Fíjense cómo hago clic acá, no son la misma esta propiedad que si yo hago clic, por ejemplo, arriba en una pestaña, en una ventana, ¿está bien? Y no es lo mismo que si yo hago acá, clic derecho, en la barra de tareas, ¿está bien?
Por eso se llaman contextuales, ¿está bien? Esa es la diferencia entre un menú común y un menú contextual. Vimos el fondo de pantalla, vimos cómo cambiarlo, ¿está bien? Vimos cómo acceder a esa herramienta de Windows, ¿está bien? Barra de tarea y botón inicio, vimos algunos ejemplos, ¿está bien? Vimos en general las ventanas. A ver, denme un segundito, por favor. Perfecto. Denme un segundito. Lo voy a bajar en PDF, así lo vemos más grande, porque si no lo vamos a ver muy chiquito. Acá, por ejemplo, si están en la plataforma, como acabo de hacer yo, recuerden que si hacen clic justamente derecho, se nos abre el menú contextual en ese PDF, siempre sobre el PDF, y pueden guardarlo como, y lo guardan seguramente, le va a dar por default el PDF, tienen otras opciones, donde ustedes quieran en sus computadoras ya lo descargan. Eso por si no lo sabían. ¿Y a dónde iba yo? A abrirlo acá. Bien. Esto fue la clase del 25 de marzo, ¿está bien? Bueno, sigo, vamos a volver a la parte de ventanas. Bueno, vimos cada una de las partes de las ventanas, acá va a ser difícil ir y volver, pero ¿qué tenemos arriba? Tenemos el panel de navegación que está acá hacia la izquierda, nuestra izquierda de la pantalla, ¿está bien? Lo que está indicado con el botón número 2 son los botones de atrás, adelante y de arriba, que aparecen siempre, y la cinta de opciones es el número 3 que pueden ver ahí. ¿Está bien? Los botones y la cinta de opciones. Bien. El número 4 tenemos la barra de direcciones, que siempre aparece, y la lista de archivos en el icono 5, fíjense. 5 tenemos los archivos que están ahí, es esto que se ve como nubloso, como que lo han nublado. Esos son los archivos y tenemos tenemos en el número 6, por ejemplo, los títulos de la columna, está bien, y en el 7 el cuadro de búsqueda, y la barra de estado en el 8. Acá en el 8 nos indica, como vimos en la clase de sincrónica, cuántos elementos tenemos seleccionados, si tenemos algunas propiedades, qué tamaño tienen y demás. Eso es una ventana común. Bien. Vimos algunas nociones también de explorador de archivos y las partes de la ventana, ¿está bien? Que es lo que está arriba, disculpen. Los elementos de una ventana que siempre están son los botones minimizar, maximizar, restaurar y cerrar, son los que están arriba. No aparecen los 4 juntos, recuerden que así. Siempre los que están son los de minimizar y cerrar. Si siguen mi mouse, acá arriba a la derecha, el minimizar siempre está y el cerrar también. Se van alternando entre minimizar y maximizar de acuerdo a qué tamaño le doy a la pantalla. ¿Está bien? Vimos carpetas, cómo crear una carpeta. Esto también ahondamos después en organización de archivos en la clase número 4. Pegar carpetas, eliminar. Vimos algunas nociones ya de eliminación permanente o mandar a la papelera de reciclaje. ¿Está bien? Y acá por último vemos una combinación de teclas de Windows que nos ayudan, realmente nos hacen la vida más fácil cuando trabajamos mucho con la computadora, ¿no? Y queremos ser lo más eficientes posibles. Tenemos las combinaciones de teclas del sistema de Windows, ¿está bien? Después tenemos las combinaciones de tecla en programa de Windows. Muchas de estas se repiten. Control C, lo mismo en Word, en Project, en Excel, en Access, en PowerPoint. Se repiten, son casi siempre lo mismo. ¿Está bien? Después tenemos comandos generales solo de teclado. Cómo copiar un archivo, cómo crear un acceso directo. Control de carpetas generales y accesos directos. Control del árbol de explorador de Windows. Control de propiedades. Métodos abreviados de accesibilidad. Y ahí frenamos. No sé, primero... Hola chicos, ¿me escuchan bien? Ahora sí, profe. Se cortó hace mucho, yo le estaba hablando, no me di cuenta. ¿Hace cuánto se cortó?
Bueno, un poquito nomás. No sé hasta dónde se cortó. Estábamos haciendo un breve repaso, les decía, de todo lo que es esta unidad que vimos esta parte de la unidad 1 que vimos en el 25 de marzo. ¿Está bien? Voy a volver un poquito hacia atrás. Vimos todo lo que es manejar carpetas, ¿está bien? Crearlas, cambiar el nombre, copiar, pegar, eliminar. Vimos algunos conceptos generales de papelera de reciclaje, que ahondamos un poco en lo que es la unidad de organización de archivos. Vimos el explorador de Windows nuevamente y la combinación de teclas de Windows, le decía, que tenemos algunas combinaciones de teclas del sistema de Windows, combinaciones de teclas de programa de Windows, comandos generales, que son solo de teclado, después algunas herramientas para crear archivos, crear accesos directos y el control de carpetas generales y accesos directos. Después veremos control del árbol de explorador de Windows, control de propiedades y los métodos abreviados de accesibilidad. Bien, dicho esto, creo que no hay nadie. Bien. Hago la primera pausa y les consulto. ¿Tienen alguna duda puntual de esta unidad? ¿Les quedó alguna duda, alguna pregunta que no pudieron responder bien en el cuestionario de esa clase? ¿Pudieron probar los métodos abreviados de Windows y no les resultó alguno? ¿No les anduvo? A ver, realmente yo generalmente uso el 20% de esto, mucho no usamos todo esto, pero quería saber su forma si lo pudieron practicar. Sí, profe. Yo uso bastante también, más o menos el mismo porcentaje que lo que estás diciendo vos. Bueno, gracias, Julio. De nada. Practíquenlo y cualquier cosa me preguntan. Para los que llegaron un poquito tarde, les recuerdo. Está el espacio de mensajería, o sea, mensaje entre nosotros y el tema de los foros también. Cualquier duda, profe, no me anduvo esto, profe, tiene alguna tecla abreviada para esto, podemos ahondar y podemos aprender juntos. ¿Está bien? Profe, Sí, Cristian. ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerte una consulta. ¿Viste que en la plataforma quedan guardadas las actividades de autoevaluación? Quería preguntarte si esa guía de preguntas me pueden servir a mí para estudiar para el primer trabajo que vamos a tener la próxima semana. Si me puedo basar sobre esas guías de trabajo como resumen o si es conveniente armar resúmenes nuevos. No, sí. A ver, te entendí dos cosas. No sé si me está hablando de los materiales o de la actividad. De las dos cosas te puedes agarrar. De los PDF que hemos subido, seguramente van a salir las preguntas y de algunas cosas más que yo dije en las clases virtuales que tenemos, como por ejemplo esta. Y de las actividades seguramente van a salir preguntas que van a ser muy parecidas para que respondas en el cuestionario, en la actividad, en la evaluación de la semana que viene. ¿Está bien, Cristian? No sé si aclaré tu Sí, pregunta. profe. Sí, por ahí iba la consulta, porque en las guías esas que teníamos que ir respondiendo en las actividades, me parece a mí que estaba bien representado lo más importante de cada PDF, de cada unidad. Entonces, bueno, para basarme un poquito ahí, como para tener una noción de qué puede llegar a ser más o menos el trabajo, como para tomarlo de guía, de referencia, obviamente que se puede expandir, pero si podía ir por ahí más o menos. Sí, por supuesto, totalmente. Gracias por la pregunta, Cristian. Se pueden guiar en esas preguntas, pero como bien dijiste vos al final, van a haber muchas más preguntas, van a ser alrededor de 30 preguntas, muchas se van a no repetir, van a cambiar algunas cosas, pero van a ser muy parecidas y otras van a ser totalmente nuevas, pero representativas de todo lo que hemos estado viendo y hablando, ¿sí? Dale, gracias, profe. Gracias a vos, Cristian. ¿Alguna pregunta más respecto a esto? O a cualquier tema de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Soy pesado, pero les insisto, los que llegaron un poquito tarde. Al principio les pregunté si han tenido algún problema con la plataforma. Si lo tienen, me mandan un mensajito por plataforma, lo resolvemos, como han mandado algunos compañeros de ustedes. Recuerden que los que por ahí no probaron, van a ver que las actividades de la clase 1 a la 3 eran formularios y de la 4 a la 5 ya empezaron a hacer evaluaciones.
pero recuerden que son evaluaciones como diarias o semanales, por así decirlo. No tienen la importancia que sí va a tener por ahí el examen, ¿sí?, de la semana que viene, en la clase número 6 nuestra. Esa va a tener la nota, va a ser la primer nota que van a tener ustedes. Y recuerden que no les va a pasar, pero si llegaran a desaprobar hay un recuperatorio, así que no se vuelvan locos. Sí estudien, sí vean lo que hemos visto hasta ahora, sí consúltenme cualquier duda, pero no se asusten si en las clases 4 o 5 por ahí la salida no ha aprobado. Primero porque ya les liberé para que lo hicieran de vuelta, y segundo porque no tiene nota, ¿está bien? Es más que nada un tema de ustedes para ir reforzando los conceptos. Dos cositas más, que alguien levantó la mano, pero recuerden que las dos fechas importantes siguientes son el lunes que viene, el lunes 22, recién creo que les dije 23, el lunes 22, lo que va a ser el examen número 1, les acabo de decir eso, sobre todo lo que hemos visto de la unidad 1, y el 4 de junio que nos volvemos a ver sincrónicamente, es la tercera y última clase sincrónica del semestre. Después vamos a tener 3 o 4 clases ya en el segundo semestre a partir de agosto. Sí, Julio. Consulta, profe, por ahí ya lo dijiste, pero me conecté un poco tarde porque no me dejaba entrar. ¿Cómo va a ser la evaluación? ¿Cómo va a ser el sistema? Buenísimo, gracias por la pregunta. Sí, lo dije, pero reforzamos. Va a ser el mismo sistema que hemos venido teniendo, preguntas de única o múltiple opción. De múltiple opción, digo de única respuesta correcta o varias respuestas. Yo se lo voy a indicar de todas formas, no les voy a engañar ahí, les voy a decir bien, es una pregunta de una respuesta, tiene varias. Y van a ser alrededor de 20 y 30 preguntas, un poquito más de volumen de preguntas que lo que venimos teniendo semana a semana, pero va a ser eso, Julio, no más que eso, y con temas que hemos visto, ¿sí? Bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a esto, que ya creo que lo bajé, que es la unidad de informática. Esto sí seguro no lo vimos porque lo subimos en la clase número 3. Déjenme ver la fecha, cuando subimos esto. Acá, 1 de abril, está acá arriba. Vamos a hacer también un breve repaso. Ustedes lo leyeron, me respondieron muy bien los cuestionarios de ese día, de esa semana. Pero vamos a hacer un breve repaso, vamos a ir viendo punto por punto, y cualquier cosa me preguntan. Es un paper cortito que tiene 8 diapositivas, 8 hojas. Y les voy a ir indicando bien, en definitiva, cuál es lo más importante que para que tengan en cuenta el examen. No significa que vaya a ser lo único. Lean todo, no vayan por la vía rápida. No, me dijo que la definición de informática es lo más importante, así que yo solo estudié la definición. Sí, es importante, y a eso vamos exactamente ahora, pero vean todo. ¿Qué es la informática? En conceptos clave como Windows, informática, eso no pueden fallar, eso lo tienen que saber, ¿está bien? Eso no me pueden responder mal en el examen. Si bien va a ser seguramente de múltiple opción, va a ser de múltiple opción, se los confirmo, perdón, ya se los dije, pero no pueden fallar en estos conceptos clave, que es la informática, que es el Windows como sistema operativo, ¿no? Cuáles son los máximos competidores, todo lo que vimos recién, los métodos abreviados más comunes, todo eso no pueden fallar. Ahora vamos a ver, ya lo vieron ustedes, lo vamos a repasar, digamos, cuáles son las diferencias entre hardware, software. ¿Está bien? Eso lo tienen que saber. Bien. Dicho esto, vamos con la definición, en definitiva, de informática, que es esta que está destacada en este cuadro celeste con la computadora, ¿no? Que lo podemos resumir a la informática como la ciencia que estudia el procesamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Arriba, en el párrafo de arriba, vieron que salía un poco la informática de mezclar la palabra información y automática, está bien, ese juego de palabras, pero la definición concreta es esta que estamos viendo acá, ¿está bien? Vimos lo que es una computadora personal, una PC, está bien. La computadora es un ordenador numérico, automático y secuencial y universal. Es un numérico porque toda la información que se puede encontrar dentro de la computadora está codificada por un conjunto ordenado de ceros y unos. Esta codificación es de tal naturaleza que un conjunto de ceros y unos puede estar representando una letra o un número. Por eso decimos que la información dentro de una computadora puede ser alfanumérica. Decimos que es automática porque puede operar sin la intervención de un operador, ¿está bien? Al pasar de una operación a otra, en la resolución de un problema.
Es secuencial porque debe seguir una serie ordenada de pasos para la resolución de cada problema. Y decimos que es universal porque está capacitada para resolver cualquier tipo de problema que se plantee dependiendo de cómo se haya programado la máquina. Entonces recuerden, hasta ahora, conceptos fundamentales. ¿Qué es una PC? Primero, ¿qué es informática? ¿Qué es una PC? Y cuáles son las 4 características fundamentales de una computadora personal. Acá ya empezamos a ver lo que son hardware y software, son los componentes de una computadora, ¿está bien? Y vimos las diferencias, ¿está bien? Vimos la diferencia entre hardware, les di algunos ejemplos, y software. Me gustaría que viéramos, no sé si todo, porque se nos hizo tarde, pero un poquito este video que les había guardado para ver lo que es sobre todo hardware. Está bien que vamos a ver ahora. Les hago una introducción si quieren. Los componentes de hardware son los diversos elementos físicos que componen una computadora. ¿Está bien? Y algunos de los componentes del hardware más destacados en el ordenador se los enumero acá. El procesador, la placa madre, la memoria RAM, la tarjeta de video, el disco duro, la fuente de alimentación, el gabinete, ya dijimos el gabinete, perdón, la tarjeta de sonido, ventiladores y los periféricos, ¿está bien? Los periféricos son una cantidad enorme, que son los que podemos ver en cada uno de este gráfico que tenemos, este esquema, este mapa conceptual que tenemos con los dispositivos hardware y cada uno se clasifican. Vamos a ver un segundo este video que les tenía preparado, no sé si vamos a verlo entero, pero vamos a empezar a verlo. Sí, Mayra, perdóname, no te había visto la manito. ¿Estás ahí, Mayra? Sí, no sé si me escucha. Te escucho perfecto. Yo mi consulta era que en el cronograma dice que el 21, si no me equivoco, de mayo está el parcial. ¿Va a ser así una evaluación como la que está diciendo de la... ¿Cómo va a ser la metodología? Perdón, Mayra, ¿dónde está el cronograma al que hace referencia en la plataforma? Yo lo tengo por foto, pero no me acuerdo en qué parte está. Puede ser en módulo 0. A ver, dame un segundito. Módulo 0, en otra aula que no es la mía, me decís, en la aula de módulo 0. Vamos a revisarlo juntos, a ver, dame un segundito. Entiendo que me decía acá módulo 0. A ver. Sí, no me recuerdo si es esa o es otra. Yo por lo menos en mi materia no había planificado los exámenes. Profe, me parece que está cuando entras al aula, te vas a las clases y abajo te va dando las fechas de las que no se pueden abrir. Si marcaste sale la fecha del parcial. Ah, bien, revisémoslo. Porque por ahí... Profe, yo lo encontré en módulo 0, donde dice información. Ahí dice calendario de fechas importantes y está el calendario. Ah, información. Perdón. Sí, en información Sí. y dice un poco más abajo, si no me equivoco. Calendario de fechas importantes ahí, donde dice modalidad de cursado. Acá está, perfecto. No lo veía. Esto puede haber sido una tentativa de exámenes para que ustedes no tengan, tal vez los coordinadores y los encargados de la programación general de la carrera pensaron que por ahí estaban divididos de tal forma que... Ah, acá están los encuentros sincrónicos. Bien, miren, en principio no. Gracias por la pregunta, Mayra, muchísimas gracias. Yo no sabía ni siquiera esta fecha, o sea, sabía que habían programado para que no se les superpusieran los exámenes con las otras materias que componen su carrera, pero no, el examen va a ser el 20, ¿cuándo le dije? El 22, el lunes que viene. Es así, si llegara a cambiar les avisaré
por mensajería interna, ¿está bien? Si me dicen desde la coordinación, no, mira, nosotros ya planificamos esto por algo que yo no estoy viendo en este momento, se los cambio, no hay ningún problema, recién rendiremos ese examen allá y seguiremos viendo lo que es unidad 2 de acá hasta, hasta el 21 de mayo que tendríamos teóricamente ese examen, pero no. Va a ser el lunes que viene, ¿sí? Si llegara a cambiar, como les digo, le mando un mensajito. Y aprovecho y les pregunto, cuando les mandé el mensaje... Ah, no, usted no se lo mandé, ya se me mezclan las informáticas. A la informática presencial les mandé un mensaje por mensajería y les había llegado bien. Pero bueno, yo lo resuelvo hoy o mañana y les mando un mensajito, pero no. El examen es el lunes que viene, por ahora, y si no les aviso lo contrario, es el lunes que viene. ¿Está bien? Gracias, Mayra, por la pregunta. No, gracias a usted, profe. De todas formas, no se preocupen, recuerden que es un examen sencillo y nada más. Nada más que quiero. ¿Alguna duda más? ¿Alguna observación? Bueno, vamos a ver un poco este video, a ver si la computadora me deja. Profe, perdón que moleste de vuelta. No molestás, decime. En un mensaje puso que iba a hacer grupos, ¿puede ser? Ahora sí, de una vez por todas, vamos a entender cómo funciona. Ahí está. ¿En un mensaje de dónde, perdón, Mayra? Creo que era mensajería interna. O en el mismo, no sé, estoy perdida. No, está bien. Sí, no hay mucha información, así que está bien, estamos todos un poco así, no te preocupes. Ahí reviso si les he mandado algo por mensajería interna. Me parece que fue, sí, en el mensaje que hoy íbamos a tener del encuentro, me parece, que decía que íbamos a ver para armar los grupos, que iba a ser, pero no sé qué grupo. Yo recién hoy me he podido meter, digamos, al encuentro sincrónico, por eso le quería consultar eso. Mira, ahí lo reviso, Mayra. Sí recuerdo haber mandado un mensaje, pero era... ¿Vos no estás en la informática por casualidad presencial? No. ¿No estás en esa aula? A ver, déjame revisar algo. Disculpen, chicos, les En cedo la un clase segundito. 5. En la clase 5, profe, está. Ah, ¿en la clase 5? Ah, Bien, a ver. hoja de ruta, creo. Hoja de ruta. Hoja de ruta. Que es la de esta semana. ¿Ya pasó tema visto? Más... que teóricamente íbamos a conformar, claro. Clase 5 es la de esta semana. Entonces, como yo vi que era el encuentro sincrónico, les iba a decir que ya fuéramos armando los grupos en este... Gracias por decirlo, Mayra, está bueno. Que ya fueran viendo la forma de armar los grupos de 3 o 4 personas, ¿está bien? Está bien. Ahí vemos cómo nos manejamos para armar estos grupos, porque nuestro encuentro era... ¿Ustedes no tienen por casualidad ya armados los grupos para otras materias que me lo puedan compartir hoy? No tenemos grupos en otras materias. Bueno, mira, ya que estás, Mayra, no sé, necesariamente vos, Mayra, o alguien, me pueden mandar por mensajería, les puedo dejar esa tarea entre ustedes con sus grupos de WhatsApp o Gmail o lo que manejen entre ustedes, que armen grupos de 3 o 4, ¿está bien? No sé si tienen algún grupito de WhatsApp que los incluya a todos, no sé si son alrededor de 80, 90 alumnos, pero podríamos... te lo dejo como inquietud, Mayra, vos, ya que preguntaste, por favor, sino que alguien se encargue, y me mandan un mensajito por mensajería interna, y me conforman esos grupos de 3 o 4 personas. De todas formas no es urgente, yo se los voy a recordar la semana que viene, pero váyanlos armando, por favor, ¿sí? Bueno, profe, no hay problema. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, pero hay 56 personas, no están las 80. Bien. Podemos hacerlo a través de esas personas que hay en el grupo, pero faltarían un par que no están bien. Bien. Váyanlo pensando, está bien entre ustedes. Lo que queda de la semana te consulto, Mayra, le consulto a alguno de ustedes para que me vea cómo van ese armado de grupos. A mí todavía no me pasan el listado definitivo de los alumnos, porque yo puedo cotejar quién definitiva, quién falta, y yo puedo decir, bueno, mira, Salazar, por decir un ejemplo,
no está en ninguno de los grupos que me mandaron, le mando un mensajito de mensajería interna y ahí lo resolvemos. Pero bueno, váyanlo pensando. Se los digo como inquietud. Gracias por la pregunta, Mayra. Gracias, profe. Gracias a vos. Bien, ahora sí, vamos a ver este video unos minutos. Un ordenador de verdad y cómo es que todos sus componentes trabajan juntos para poder hacer cosas increíbles. Desde simulaciones de proteínas hasta permitirnos jugar a nuestro juego favorito en 4K. ¡Vamos! Antes de analizar los componentes, hace falta dejar unos cuantos conceptos básicos claros. Lo primero que hay que tener en cuenta es la velocidad del ordenador. Actualmente hay procesadores que pueden trabajar a 5.1 GHz. Eso quiere decir que hacen algo nuevo 5100 millones de veces cada segundo. Por lo tanto, hay que entender que estos componentes valoran mucho cada uno de sus ciclos y son muy sensibles a los cambios, ya que estamos hablando de intervalos de tiempo muy pequeños. Saber esto nos servirá más adelante en el vídeo. Otra regla que hace que los ordenadores funcionen rápido es la jerarquía de la memoria. Esta clasificación ordena las distintas maneras que tiene el ordenador de guardar los datos en función de su valor, guardándolos en un espacio rápido o en uno menos rápido. En la cima, siendo los más veloces, pero con tan solo una capacidad de bits, están los registros. Pero los vamos a ignorar en este vídeo porque son un componente que se usa a nivel de los transistores, o sea que sería entrar en demasiado detalle. Así que para nosotros en la cima va a estar la caché, seguida por la RAM y por el disco duro o el SSD. No os preocupéis porque voy a explicar cada uno de estos en su correspondiente apartado. Solo es necesario que sepáis que el ordenador clasifica los datos de esta manera para tener acceso rápido a la información que más necesite y poder almacenar los datos de menor importancia en espacios seguros, ya que las memorias más rápidas se borran al cortarse la corriente. Y bueno, teniendo estos conceptos básicos claros, estamos listos para entender cómo es que funcionan los componentes. Empezaremos hablando de la parte más importante del ordenador y la que tiene el mayor poder de computación, la CPU. El sonido no La sale, unidad central profe, de en el procesamiento video. es el cerebro del Porque va ordenador, así, y silencioso haciendo después. justicia al nombre. ¿Cómo, perdón? Que no tiene sonido el video. Si estaba hablando o algo, no se escucha nada. Sí. Sí, hace 2 minutos estaba charlando la persona. A ver, denme un segundito que ya lo resolvemos. No lo ves, Delia. Ahí lo resolvemos. Vamos a ver si lo podemos ver. A ver si lo dejo así con la pantalla reducida. ¿Me puedes decir, Cristian? Ya que es la que realiza la gran mayoría de las operaciones para el equipo. Y aunque todos los demás componentes puedan parecer independientes y muy complejos por sí mismos, No se escucha. Bien. ¿Qué puede estar pasando? A ver. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito.
todos trabajan en función de la CPU y existen para mejorarla o para hacer otros trabajos de manera más ¿Ahí lo eficiente. pueden escuchar? Las tareas que Sí, realiza el profe. procesador pueden ser, entre otras, iniciar una aplicación, hacer que todos los mecanismos internos de un juego funcionen o ser el que controle a los demás componentes en cualquier otra tarea. La CPU está formada por 4 grandes bloques: la unidad aritmético-lógica, la memoria, los buses de entrada y salida y la unidad de control. La unidad aritmético-lógica, abreviada como ALU, es la que realiza todas las operaciones matemáticas y lógicas en el procesador. Esto quiere decir que está diseñada para resolver operaciones aritméticas como la suma, la resta o la multiplicación, y operaciones lógicas como pueden ser una comparación o funciones a partir de puertas lógicas como la AND o la OR. Esto último de las puertas lógicas es algo un poco más avanzado, pero basta con que sepáis que esta unidad es el verdadero cerebro del ordenador y que todos estos sencillos cálculos se combinan entre sí para poder realizar tareas enormes. Y no os preocupéis si no entendéis del todo su funcionamiento interno, porque lo explicaré en detalle en otro vídeo dedicado a la CPU. Sigamos. La memoria del procesador se llama caché y es la que está en la cima de la jerarquía de la memoria, como ya mencioné. Esto significa que es la manera más rápida que tiene el procesador para acceder a la información que necesita guardar o leer. Pero obviamente dicha memoria tendrá una capacidad muy reducida. Actualmente la caché suele tener unos 8 o 16 megabytes, aunque esto no suponga un gran problema, ya que la ALU no necesita tener a disposición muchos datos, y también porque la caché es muy cara de fabricar. En realidad existen 3 tipos de caché: L1, L2 y L3, siendo L1 la más reducida y más rápida de acceder y L3 la más grande y lenta. Esta memoria es utilizada para guardar datos que la ALU vaya a necesitar pronto o que utiliza a menudo. Por ejemplo, si la máquina sabe que va a tener que hacer muchas operaciones con el número pi con 10 decimales, lo que va a hacer es guardar la constante en la memoria L1 para no tener que buscarla en otras memorias a las que tarde más en acceder, y así poder hacer muchos más cálculos de manera más rápida. Los buses de entrada y salida son simplemente las vías por las que va la corriente en los circuitos, los equivalentes a cables. Su función no es más que comunicar los distintos componentes, pero aún así son bastante complicados de organizar para que todo funcione en orden. Y por último, la unidad de control es la que se encarga de hacer que todo funcione dentro del procesador, y la que manda qué debe calcular la ALU, en qué memoria tiene que ser guardado todo, y es la que controla las comunicaciones con los componentes externos. Sin esta unidad, la ALU sería como una calculadora sin alguien que la controle. Los datos se guardarían en la memoria de manera muy poco eficiente y no habría manera de comunicar el procesador con el resto del ordenador. Los aspectos que más se consideran en un procesador son con diferencia los núcleos, los hilos y la frecuencia. Pues bien, los núcleos se pueden definir como pequeños procesadores que resuelven los cálculos necesarios para las tareas de manera independiente. Esto quiere decir que son calculadoras que se centran en un aspecto en específico y consiguen diversificar las funciones del procesador. Por ejemplo, jugando a GTA V, un núcleo se encargaría de crear el comportamiento de los NPCs, otro núcleo se encargaría de las físicas de los objetos, un tercer núcleo calcularía los reflejos y el cuarto controlaría a la policía. Los hilos, por su parte, se pueden ver como la cantidad de tareas que se tienen que realizar por núcleo. Imaginaos que al ejemplo anterior hubiese que añadir 4 tareas más, como podría ser la detección de colisiones o algo por el estilo. ¿Cómo sería capaz el procesador de 4 núcleos de realizar 8 tareas? Pues bien, sabiendo que en el ejemplo anterior corresponderían 2 tareas a cada núcleo, primero se va a procesar una parte de la primera tarea y luego una parte de la segunda, otra parte de la primera y otra parte de la segunda, sucesivamente en cada uno de los 4 núcleos. De manera que el procesador consigue realizar las 8 tareas dividiéndolas parte a parte en cada núcleo, para que así el juego pueda funcionar con todas sus características. Esta mejora se conoce como hyperthreading y obviamente conlleva que el procesador se ralentice, pero es capaz de cumplir las 8 tareas, que es lo que importa. Y lo anterior era un ejemplo, no es que GTA V funcione así. Y por último, la frecuencia, como ya comenté antes, es simplemente la cantidad de pequeñas operaciones que es capaz de hacer un componente por segundo. Esto también se aplica a todas las demás piezas de un ordenador. La frecuencia de los procesadores se suele medir en gigahercios, lo que significa 1000 millones de ciclos por segundo. Es decir, si un microchip trabaja a 3.5 GHz, significa, como os dije antes, que hace 3500 millones de ciclos por segundo. En este aspecto está claro que cuanto mayor sea la velocidad o frecuencia, mejor será el rendimiento,
ya que serán más cosas en cada segundo. Pero por muy compleja que sea la CPU, no sabrá qué hacer por sí sola, y es entonces cuando entra en juego la RAM. La memoria RAM es uno de los componentes más necesarios del ordenador. De hecho, su existencia es vital para que el procesador pueda trabajar, ya que es de esta memoria de la cual la CPU recibe órdenes. Es una memoria volátil, lo que quiere decir que si se queda sin corriente o se apaga el equipo, todos los datos se perderán, así que no se puede usar para guardar información de manera permanente. La RAM se llama memoria de acceso aleatorio simplemente porque cualquier bit de su información es igual de accesible que cualquier otro. Es decir, se tarda lo mismo en acceder a todos los puntos de la memoria, no como en un disco duro, por ejemplo, en el cual habría que esperar a que el cabezal y el disco se colocaran en el espacio requerido. Es un componente tan importante porque es donde se cargan todos los datos que se tienen que procesar y los ya procesados. Esto quiere decir que es el intermediario de información entre varios componentes. Como ya mencioné antes, el procesador trabaja a una frecuencia mucho más alta que un disco duro o un SSD, así que necesita un banco de datos que funcione a una velocidad similar a la suya en el cual guardar la información, o del cual leerla para después procesarla. Si se conectara directamente el almacenamiento secundario con el procesador, se estaría desperdiciando la increíble velocidad que alcanza la CPU, ya que precisamente gracias a la RAM, el almacenamiento secundario no se diseña para trabajar a velocidades tan demandantes, sino que se trabaja su eficiencia almacenando datos. La RAM también sirve para almacenar datos que el procesador pueda necesitar. Y pensaréis, ¿pero eso no es lo que hacía la caché? Pues sí, pero la caché almacena datos mucho más primitivos, como números, comandos o posiciones de memoria, mientras que las memorias RAM pueden guardar muchos más datos que nosotros ya entenderíamos, como una aplicación, un diseño que se está haciendo o todas las pestañas de Google Chrome. Por ejemplo, si se quiere abrir un juego, los datos necesarios para su arranque primero viajan del almacenamiento secundario a la RAM, y después esta envía poco a poco dichos datos al procesador conforme se inicia el juego. Otro ejemplo podría ser la edición de un documento, una foto o cualquier archivo. Al escribir un documento, cada palabra se almacena en la RAM. Si se borra una palabra, se borra de la RAM. Y es solo cuando se guarda el archivo cuando éste pasa al almacenamiento secundario. Esto es así porque es muy poco eficiente que un simple documento esté saturando el almacenamiento para escribir y borrar letras. También es necesario mencionar que cuando se arranca el ordenador, después de varios protocolos, el programa de inicio del sistema operativo primero se carga la RAM y esta da instrucciones a la CPU de qué es lo que hay que hacer durante el arranque. Existen varios tipos de RAM, como las DIMM, las DRAM y otras tantas que ya entraron en desuso, pero las que se suelen utilizar en ordenadores personales son las DDR, actualmente las DDR4, y un ordenador común suele utilizar de 4 a 16 GB de memoria RAM. Bien, ahora sabemos que la CPU es la que hace los cálculos, y la RAM guarda todo lo imprescindible y es la que controla la CPU. Pero, ¿cómo sabe el ordenador qué tiene que haber en pantalla? El siguiente componente de vital importancia para los ordenadores de hoy en día es la GPU, Unidad de Procesamiento Gráfico. Su principal trabajo es interpretar la información que le transfiere la CPU para que ésta se vea en pantalla. Significa que, de nuevo, es un componente bastante dependiente del procesador. La unidad gráfica está especializada en resolver una enorme cantidad de cálculos muy parecidos de manera muy eficiente, mientras que la CPU se encarga de problemas más complicados y diversos. Por ejemplo, en un juego, el agua del mar suele seguir un patrón bastante similar, por lo que la GPU se encarga de calcular qué altura debería tener cada pequeña ondulación del agua. Esto resulta ser muy eficaz, porque de nuevo, la tarjeta gráfica está especializada en renderizar muchas funciones similares, como las olas del mar o las hojas de los árboles movidas por el viento. Por otra parte, la CPU sería la que se encargase de determinar dónde tiene que estar cada árbol o la inteligencia artificial de los NPCs del juego. Otro ejemplo combinando ambos componentes. Si en el FIFA se chuta un balón, la CPU empezaría a calcular la trayectoria parabólica del balón a la vez que piensa hacia dónde se tiene que tirar el portero y si algún otro defensa puede parar el tiro. Mientras, la GPU, fotograma a fotograma, dibujaría lo que la CPU le diga, de manera que juntando todos los fotogramas se vea cómo el balón sigue una trayectoria y cómo el portero intenta pararlo. Además de eso, se encargaría del público del estadio y de otros elementos decorativos. Pero lo difícil de esta tarea es que necesita imprimir muchas imágenes por segundo en alta calidad. De nuevo, se puede notar que la CPU se encarga de tareas complicadas y variadas, mientras que la GPU hace tareas sencillas una gran cantidad de veces y dibuja los objetos en las coordenadas que la CPU le indique.
En cuanto a la arquitectura, los procesadores suelen tener unos 4 u 8 núcleos, mientras que las GPUs tienen miles y miles de núcleos dedicados a los gráficos. Creo que es bastante evidente que los núcleos de ambos componentes no tienen nada que ver entre sí, pues los de los procesadores, ya lo digo por cuarta vez, resuelven problemas complicados eficientemente, mientras que los de las tarjetas gráficas son capaces de hacer operaciones matemáticas concretas de manera rápida, pero obviamente no cuentan ni con caché propia ni son tan complejos. Es por esto por lo que se dice que las GPUs tienen una arquitectura en paralelo, porque cada núcleo hace sus sencillos cálculos sin tener en cuenta a los demás, mientras que por otra parte se dice que los procesadores tienen una arquitectura en serie, porque la información está relacionada con varios núcleos. Los discos duros o los discos de estado sólido se utilizan para almacenar datos de manera permanente, no como la RAM, o sea que si el equipo se apaga, los datos se siguen conservando sin peligro. Están precisamente diseñados para guardar una gran cantidad de datos y ser eficaces gestionándolos, ya que es lo único que deben hacer. Los discos duros o HDDs utilizan un disco como medio para guardar los datos. De manera resumida, estos discos están llenos de pequeños huecos en los cuales se puede guardar un bit, o sea, un 1 o un 0. Estos huecos, llamados clústeres, en realidad almacenan una polaridad, positiva o negativa, que se les transfiere mediante el cabezal. El claro inconveniente de este sistema de almacenamiento es que está compuesto por partes mecánicas que tardan en moverse, aunque el cabezal se mueva a 130 km por hora, pero sigue siendo lento cuando se trata de ordenadores, como os expliqué en el principio. También son más frágiles que los SSDs, ya que cuentan con dicho mecanismo de partes móviles. No quiero entrar mucho más en detalle, porque pienso hacer otro vídeo explicando cómo funcionan los discos duros y los SSDs por completo. Los discos de estado sólido, por su parte, están compuestos por muchas memorias flash que se utilizan para guardar información. De hecho, estas memorias son las pequeñas unidades que prácticamente forman la SSD por completo. Las memorias flash son una matriz de MOSFETs de puerta flotante. Esto, en resumen, significa que la información se agrupa en pequeñas cuadrículas en forma de unos y ceros. El valor binario es capaz de quedar guardado en esa casilla gracias a un pequeño transistor. Todo este sistema de tablas y casillas es gestionado, leído y escrito por una unidad de control. De nuevo, sé que esto suena complicado, pero lo explicaré con más pausa en el vídeo que os mencioné. Basta con que sepáis que las SSDs tienen la capacidad de acceder a cualquier parte de su almacenamiento con la misma velocidad, como las memorias RAM, y que consiguen almacenar sus datos mediante un circuito de transistores, y no a través de un disco con piezas móviles, como en un disco duro. En principio ya tendríamos Bien, vamos a dejarlo ahí porque, bueno, nos queda revisar 2 papers más. Yo les voy a dejar el link acá en el chat, ¿está bien? Para que lo tengan. A ver. Acá está. Se los dejo en el chat de la videollamada, ¿está bien? Y ahí pueden seguir buscando. Pueden seguir viéndolo, perdón. Van a ver que, bueno, un poco lo que está en el material que subimos ese día, el 1 de abril. ¿Qué me interesa? Obviamente que sepan, fue lo que hablamos al principio, ¿está bien? La definición de informática, lo que es la PC, ¿está bien? Las 4 características que mencionamos, diferencia entre hardware y software, ¿está bien? Esperen que les voy a compartir. Principales hardware, los software, bien que en el paper vimos los principales, está bien, que son los del sistema operativo, los del navegador web. Hay uno que no mencioné, ahí que no está, que es el Excel, que vamos a ver todo el segundo semestre, está bien, pero bueno, que sepan eso, y sobre todo el diagrama que les comparto en la hoja, creo que es la hoja 4, que es el diagrama de funcionamiento de una computadora. Las partes, vieron que está, eso puede ser una pregunta de examen, está bien, eso puede ser una pregunta que les toque resolver el día lunes, así que quiero que vean eso. A ver, denme un segundito, si lo cerré, acá está, ahí lo abrí de vuelta. Denme un segundillo, por favor. Ahora sí, volvemos al paper, si no se lo estoy diciendo del mío impreso, sino que lo vemos todos juntos. Siguen ahí, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Se entendió el video?
Jesús, ¿puedes repetir la pregunta que puede llegar a ser de examen? Que Esto, se te mirá, cortó ahí, justo. sí, Ah, sí. listo. Esto que les Genial. voy a mostrar ahora, que es este diagramita. Bueno, a ver, en definitiva lo vamos viendo desde el principio. Definición de informática, puede ser una pregunta de examen, ¿no? Lo que es la PC, las 4 características que mencionamos y por qué tiene esa característica la computadora personal. Diferencia entre hardware, software, está bien, principales hardware, principales software. Este esquema es el que les mencionaba, que se lo aprendan, que lo entiendan bien, que sepan, porque se me ocurre que una pregunta puede ser hacer el mismo esquema cambiando los componentes del lugar y que ustedes sepan saber identificar que este es el correcto. Está bien que tenemos una unidad de entrada, una salida y dentro de la CPU la unidad de control, los registros y la lógica combinacional, que es esto que mencionaba el video para resolver los problemas y la memoria principal ahí como anexa. Está bien, esto puede ser pregunta de examen. La unidad de memoria, se mencionó en el examen lo que es la RAM, la caché, en qué se parecen, está bien. La ROM, acá les dejo una imagen también para que, ya la vieron hace un par de semanas, pero para que lo refresquemos de cada una de ellas. Los discos de almacenamiento también se mencionó en el video, lo vieron, y también está en este paper desde el 1 de abril, pero bueno, las diferencias entre uno y otro, está bien. Y acá hay algunos temas de archivo, nombre de archivo que también les dejo y algo de almacenamiento. Bueno, eso en definitiva son las preguntas que pueden haber en el examen, preguntas más, preguntas menos, ¿está bien? ¿Alguna duda puntual de esto? Recuerden que tenemos la mensajería, si por ahí lo repasan esta semana y les queda alguna duda, me la mandan, ningún problema. Y el espacio de foros también para que lo aprendamos todos juntos, pero ¿alguna inquietud de esto? Bueno, entonces pasamos al paper de organización de la información. Denme un segundito mientras los abro. Es la clase número 4, si mal no recuerdo, que es la clase que se habilitó el 8 de abril. Lo estoy bajando en este momento. Denme un segundito. Ya se acercan las 8. Vamos a hacer un breve repaso de esto. Vamos a compartir. Bien. Ahí seguramente ya están viendo este paper del 8 de abril, que se habilitó ese día. ¿Se habilitó ese día o fue el día? Sí, este día. Bueno, en la organización de información, fíjense, ahondamos un poquito en lo visto en la clase 2. Vemos más de archivos y carpetas, les muestro algunos ejemplos, ¿no? Que ya conocemos bastante desde que empezamos a usar el ordenador, pero si no lo conocemos no hay ningún problema. Les pongo los tipos de archivos más comunes. Denme un segundo que no sé si alguien... Bien. Le pongo los archivos más comunes de texto, por ejemplo, el TXT, el doc, el docs, ¿está bien? Los de imagen, los de video, los de ejecución de un sistema, son las aplicaciones, por así decirlo, los de audio, los archivos comprimidos, los archivos de lectura y los archivos de imágenes de disco, ¿está bien? Ahí, bueno, no está presentado, por ejemplo, lo que es el Excel, ya les mencioné, pero bueno, sería un tipo de planilla de cálculo o de hoja de cálculo. Bien, ahondamos en lo que es la carpeta, está bien, que básicamente lo que dice ahí el texto, un contenedor, está bien que se pueden almacenar varios archivos o a su vez otras carpetas con subarchivos. Los archivos, esto es importante, se identifican con un nombre, un punto y una extensión. La ruta y el nombre no puede superar esos caracteres que están ahí en el paper, que son 260. No se puede utilizar los caracteres que están puestos hacia el final del segundo ítem de esa lista, está bien, seguramente se los ha dicho cuando han querido poner algún signo de pregunta, un asterisco en algún nombre de algún Word, en el nombre de algún Excel, le dicen, no, pará, no podés poner estos caracteres en el nombre del archivo y han tenido que modificarlo.
Y bueno, como dice acá, la extensión indica el tipo de archivo, la clase de información que se encuentra almacenada en el mismo. Ese ejemplo, por ejemplo, es un archivo HTML, ¿está bien? Donde el nombre es, en este caso, léame, y la extensión, como les dije, HTML separados por el punto que mencionamos. Bien, acá les dejo otros tipos de archivos ya con algún tipo de una imagen que los caracteriza. Los archivos de texto plano, ¿está bien? Los archivos con formato, los documentos con formato que conocemos. Por ejemplo, el Word, los que son de Word, Doc y Docs y PDF. Tenemos los archivos ejecutables o comprimidos, ¿está bien? El exe, que es una aplicación, un archivo ejecutable, como se menciona en esa tabla. Y los zip, rar y otros más que comprimen la información y la hacen menos pesada, por así decirlo. Luego tenemos archivos de gráficos como el GIF, el JPG, el BMP, ¿está bien? Archivos de sonidos como el MP3, el .ra, el WAV. Esto les hice preguntas, recuerdo, al fin de esa clase, en donde le mezclaba las definiciones con cada uno de los nombres de los tipos de archivo y tenían que sacarlo bien. Por lo general respondieron muy bien, pero bueno, volviendo a la pregunta recién del compañero, esto puede también ser una pregunta de examen como la que hicimos en la clase, en las preguntas, perdón, de esa clase, ¿sí? Y para finalizar, archivos de video como el AVI, el MOV y el MPEG, perdón, ahí sí, que son archivos típicos de video, y como les dije no mencionamos por ejemplo el Excel, que va a ser muy importante, que son los XLS y los que SX, que son los más nuevos. Está bien, pueden preguntarse por qué surge esto del doc y el docs. Por ahí los que llegamos a utilizar el doc son los archivos anteriores que hacía el Word. No hay ningún problema si un archivo tiene ese formato, pero los más nuevos son los que se incluye la X al final. Y esto porque en un momento la Organización Mundial de Estandarización decidió trabajar con un estándar de XML, ¿está bien? ¿Y qué pasa? Había problemas con los archivos de Word que no se podían adaptar a ese sistema a ese estándar, ¿está bien? Y a los suites o a los programas que tienen ese estándar. Entonces le agregó esa X, cambió levemente los formatos, está bien, como que modernizó Microsoft, no solo en los archivos de Word y de Excel, también en los archivos de presentaciones como son el PowerPoint o como otro tipo de archivos, ¿está bien? Le agregó la X al final, entonces como que de alguna forma, no es que solo le agregó la X, ¿no? Modificó los estándares para que se puedan ver justamente en estas suites con estándar XML y quedaron lo más nuevo que son los docs. Si nosotros tenemos un archivo doc o un XLS, en el caso de Excel no hay ningún problema, dentro de los programas lo vamos a poder ver. Sí podemos llegar a tener problemas, como dije recién, y perdón que sea pesado, pero en aquellas suites o programas o entornos que no tengan este estándar, ¿está bien? Entonces lo más recomendable es siempre trabajar con los archivos o las tipologías nuevas. Eso puede llegar a ser una pregunta de examen. Después vimos las propiedades, ¿está bien? Vimos que las propiedades dependen, yo le hice una pregunta a propósito de esto, si eran siempre las mismas, si modificaban. Obviamente se modifican las propiedades si yo selecciono un archivo o selecciono una carpeta, son distintas, me va a mostrar distintas cosas. Algunas cosas van a ser parecidas y otras cosas van a ser distintas, como les muestro acá en estas imágenes que están en el paper subido hace 2 semanas. Hablamos de bibliotecas, está bien, en Windows, que son carpetas comunes, está bien, que sirven para organizar los archivos como punto de partida. O sea, si instalamos este sistema operativo, estas carpetas ya vienen, y por ahí algunos programas se toman de estas carpetas y empiezan a guardar en esas carpetas que forman parte de la biblioteca. ¿Cuál es un ejemplo claro? El programa que yo uso para grabar las clases, por ejemplo, ni siquiera me pregunta dónde guardarlo. ¿Se puede modificar? Sí. ¿Se puede configurar? Sí. ¿Se puede parametrizar? Sí. Pero por default me lo guardan en la carpeta videos que está en mi biblioteca. Es un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia. Después vimos cómo navegar en nuestro ordenador, ¿está bien? Vimos lo que es el panel de navegación, las formas de vista que tenemos, como se ve acá el componente de diseño, ¿está bien? No quiero detenerme mucho, está bastante claro en el paper. Cualquier cosa me levantan la mano ahora, me interrumpen, no hay ningún problema. O, como les dije, en lo que es el espacio de mensajería interna o foro lo podemos discutir o podemos ahondar en un tema. Vimos lo que son las conexiones USB,
es algo de lo cual muchos estamos familiarizados, pero no está mal si tenemos que aprenderlo. Algunas consideraciones para extraerlo con seguridad, está bien, dónde son los puertos, qué tipo de puertos tiene y demás, está bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más vimos? Trabajar con archivos y carpetas, bueno, vimos esto, cómo crear nuevas carpetas, por eso lo dije recién que ahondamos lo que es la clase 2, cómo crearlas, cómo eliminarlas, cómo copiarlas, está bien, cómo crear nuevos archivos, también lo vimos, está bien. Vimos que las 3 formas, pues una pregunta, ¿cuántas formas hay de cambiar el nombre de un archivo? Puede ser apretando la tecla simplemente F2. Una vez que tenemos seleccionado un archivo o carpeta, van a ver que inmediatamente se nos mete en el contexto del nombre de ese archivo o carpeta y podemos modificarlo. Hacer 2 clics, pero espaciados, no juntos, porque si no se nos abre el archivo, se nos abre la carpeta. Pero si lo hacemos espaciados, hay unos milisegundos se nos habilita para también cambiar el nombre, sino el menú contextual que vimos en la clase 2, haciendo clic derecho, podemos cambiar nombre como una de las opciones que tiene ese menú contextual, que atiende a, como dijimos, se diferencia del menú común porque este atiende a donde hacemos clic derecho. Bien. ¿Qué más vimos? Vimos que para seleccionar un archivo o carpeta simplemente hacemos clic sobre ese archivo, que si los elementos son consecutivos marcamos el primer elemento, hacemos un clic, seleccionamos un elemento, mantenemos apretado Shift y seleccionamos el último y nos selecciona todo y cada uno de los archivos que se encuentran entre estos 2 archivos o carpetas. Eso lo sabemos, ¿está bien? Después, que les dejo un ejemplo, creo que está más abajo, bien, perfecto. Para seleccionar todos los elementos de una carpeta, si lo queremos hacer rápido y no hacer clic uno por uno, o seleccionar la ventana esa que engloba los archivos, si hacemos un clic, mantenemos apretado, ven que se empieza a abrir una ventana que va englobando todos los archivos que sean. Bueno, si lo queremos hacer más rápido, en definitiva, vemos uno de estos métodos abreviados que vimos antes, que es Control E. Con Control E seleccionamos todos los archivos o carpetas que se encuentran justamente en una carpeta contenedora o en la pantalla del escritorio, donde sea. Si los elementos no son consecutivos, marcamos el primer elemento y con Control, manteniéndolo apretado, seleccionamos cada uno de lo que nos interesa. ¿Está bien? Con cuidado porque muchas veces se nos duplican si hacemos un mal movimiento del mouse o apretamos antes sin querer el clic. Bueno, vimos algunos conceptos para mover y copiar archivos de carpetas, está bien. Cómo eliminarlas, está bien. Cómo eliminarlas automáticamente y definitivamente. Recuerden que si queremos eliminar un archivo definitivamente, haciendo uso de la tecla Shift, que no lo dije nunca, pero por ahí está bueno refrescarlo, es la tecla que tiene una flechita hacia arriba y se encuentra arriba del Control, está bien. En la parte izquierda del teclado también hay otra hacia la derecha, está bien, pero esa tecla, si la mantenemos apretada y ponemos suprimir un archivo, hacemos tecla también suprimir, lo eliminamos permanentemente. Así que está bueno cuando queremos ahorrar tiempo o cuando estamos comprometidos con el almacenamiento de nuestra computadora, pero así como está bueno, es riesgoso porque sin querer apretamos esto y lo eliminamos, realmente queda eliminado, si bien hay programas que muchas veces se buscan, intentan y pueden recuperar archivos eliminados permanentemente. Bien, después vimos cómo buscar en archivos y carpetas, las funciones de búsqueda, está bien. Vimos cómo buscar por tamaño, por fecha, está bien. Bien. Recuerden que siempre que buscamos algo en una carpeta, no solo se busca en esa carpeta, sino por default en las subcarpetas que tenemos dentro de esa carpeta principal. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que ver? Perdón. Vimos la papelera de reciclaje, como vimos recién, vimos que se puede parametrizar la papelera. Esto para muchos es desconocido. Si nos ponemos en las propiedades dentro del menú contextual de la papelera de reciclaje, vemos que podemos ver la ubicación de la papelera, podemos ver el tamaño personalizado de esta, que por default son esos 25.894 megabytes. Podemos decidir no mover directamente los archivos a la papelera y que pasen derecho al olvido, por así decirlo. Y esto que dice ahí, que está muy bueno también, muchas veces salva las papas, que podemos, por default viene así, ¿no? Que cada vez que eliminamos algo nos avise, che, ojo que lo estás eliminando, y la confirmamos o no si nos hemos equivocado.
Bueno, vimos algunos conceptos de acceso directo. ¿Está bien? Vimos cómo configurarlo, cómo crearlos, las distintas formas de crearlos. No me quiero detener acá porque nos queda poco tiempo, pero me gustaría que si tienen alguna duda me la pregunten. Acá desde Windows 7 esto ha quedado desactualizado, ya estamos en el Windows 11, ¿verdad? Pero desde ese momento ya se puede anclar un programa en la barra de tareas abajo, simplemente con arrastrarlo y ubicarlo ahí. Y podemos hacer clic derecho y en ese menú contextual nos va a dar la posibilidad de fijarlo. Vimos algunas herramientas de Windows. Esto sí, voy a esperarme 2 minutos en esto, no vamos a ver todas. Las herramientas de Windows, las herramientas administrativas de Windows, yo les hago un breve raconto acá de varias y les hago preguntas en esa actividad de ese día. Les hice varias preguntas, también jugando con esto de mezclar utilidades con la aplicación. Por ahí decía, bueno, ¿qué son los servicios de componentes? Y es la administración de equipos de un conjunto de herramientas. No, entonces como tienen que tener la capacidad de unirlo, pero no quiero que se metan en detalle a averiguar ustedes qué es un sistema, el manejo de consola de Microsoft, el MMC, perdón, me trabé. Ni quiero que sepan la definición del modelo de objetos componentes, el COM Max, pero sí me gustaría que vean los principales, que son muy útiles y que sí están más al alcance de un usuario común, como son la administración de equipos, esta que está acá. Está bien lo que es la desfragmentación, yo lo he hecho muchas veces, por ahí algunos de ustedes también, es para agilizar hacer más eficiente lo que es nuestro ordenador, está bien, que es ordenar los archivos, los reorganiza, como dice acá la definición. Ese es importante, está bien. El liberador de espacio de disco es importante, es algo que podemos usar. El visor de eventos es importante, se los voy marcando acá en la pantalla, está bien. Lo que es la performance del monitor, el monitor de performance del equipo, está bien. La administración de impresión, la unidad de recuperación, el monitor de recursos, configuración del sistema, información del sistema. Quería hoy mostrarles un poquito cada uno de estos, pero bueno, no vamos a llegar. Pero recuerden que ustedes llegan a través del panel control, escriban herramientas y les van a salir todas las herramientas. Herramientas más, herramientas menos, de acuerdo a la versión que tengamos del sistema operativo. Pero si tienen tiempo, jueguen, no toquen nada importante, solo vean la primera ventana que les aparece y cuáles son las posibilidades de trabajar con ellas que tenemos, pero les aconsejo, si no saben algo o no lo conocen en profundidad, no modifiquen un parámetro, no lo cambien porque pueden tener problemas con su ordenador, pero sí vean de qué sirve cada aplicativo. El programador de tareas, el firewall, el famoso firewall que muchas veces nos ha frenado con la instalación de algún programa o ha visto algo raro en nuestra navegación en red. El diagnóstico de memoria de Windows, bueno, esos son los principales, los que les mencioné. Básicamente no se metan en estos términos o conceptos que no son importantes, por supuesto, porque forman parte del sistema operativo, pero no me interesa que en esta instancia, en esta materia, sepan en detalle lo que es el MMC o lo que vimos recién, el COM o el origen de datos ODBC. Bueno, sí que sepan las principales funciones de los que les mencioné recién. Lo hemos visto volando esto, lo hemos visto en 20 minutos, pero ¿hay alguna duda, alguna inquietud, algo que podamos ver, chicos? Y pasamos al último paper, que es lo de informes técnicos que les subí el día de ayer. Bueno, recuerden, se lo he dicho creo que 15 veces hoy, pero tienen el espacio de mensajería interna y foros, cualquier duda que tengan, ahí lo podemos resolver juntos. Denme un segundito. A ver. Vamos con esto que es lo último, chicos, no se me vayan. Quedan 5 minutos nomás. Me gustaría ver esto que les subí ayer. Este material que es una hoja, iba a decir hoja de ruta, no quiero que lo mezclen con esto, pero es una forma
una forma de presentar informes técnicos que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta cada vez que me presenten un práctico. Fíjense que les dejo los lineamientos más importantes para la redacción y presentación de informes técnicos, ¿está bien? Les doy la definición de informes técnicos, vamos a verlo también rápidamente, pero cualquier cosa me levantan la manito, me interrumpen, no hay ningún problema. Les dejo estas 3 preguntas fundamentales acá en el paper que debe responder un informe técnico, que es sobre qué se va a escribir, a quién lo va a leer y qué uso se le dará. Generalmente nos quedamos en la primera pregunta, ¿qué se va a escribir? Bueno, y empezamos a resolverlo, pero veamos ese otro enfoque, ¿no? Veamos esas 2 perspectivas que son tan enriquecedoras, van a ser tan enriquecedoras y van a dar un informe técnico fehaciente y efectivo y bueno, que es verlo desde el punto de vista, ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo va a recibir esto? ¿Lo va a recibir una persona que tiene conocimiento en el tema? Puede ser que sí o que no. Puede ser que están escribiendo un informe, ustedes que van a ser expertos en logística, están haciendo un informe o una nota para una revista de logística nacional y pueden tener un público que esté sesgado hacia las personas mayores, entonces tienen que ver la forma en cómo lo escriben, a dónde apuntan, o puede ser que no, que sean mucha gente joven que se está metiendo en el tema, entonces bueno, ¿quién lo va a leer y qué uso se le va a dar a ese informe técnico? También es importante, ¿está bien? Para ver qué clase de información muestran, qué tipo de gráfico, ¿hace falta gráfico? No hace falta gráfico, hace falta dar más énfasis en las conclusiones. Bueno, son 3 preguntas que debemos responder a la hora de hacer un informe técnico, ¿está bien? Esto también se los pregunté en las preguntas de ayer sobre estructura, lógica y estilo, que son las 3 características que tiene que tener el informe técnico para una correcta interpretación, y le dejo un gráfico acá que es bastante ilustrativo, ¿está bien? Pero que se unan esas 3 características, esas 3 propiedades, van a ser un informe técnico correcto. Bien, vemos acá la estructura del informe, ¿está bien? Un poco general, como dije, ¿quién lo va a leer? ¿A dónde apunta? Van a definir qué partes del informe van a estar o qué no. Generalmente van a estar todas estas que les menciono, pero puede ser que alguna sea redundante. En definitiva, las principales partes son los antecedentes, está bien, que como dice acá en el marco conceptual, vinculando el tema principal con el informe, aclaran el tópico o el tema que se va a dar, introducen al lector en el tópico, en el tema, tópico, tema, lo mismo, y crear un hilo conceptual, fijan objetivos y el propósito del informe, esto que vimos, está bien, recién, establecen una cronología de los hechos, ubican temporalmente al lector indicando las fechas destacadas. Esto es lo que busca y esto es lo que tiene que tener, ¿está bien? Un buen antecedente de un informe técnico, entonces se los dejo ahí como guía. De todas formas, al final les dejo bastante bibliografía para que puedan revisar si quieren ahondar en el tema. Bien, la recopilación de información disponible, ¿está bien? Podemos declarar, digamos, los informes preliminares, ensayos realizados que avalen lo que se va a presentar después, los datos generales resumidos, ¿está bien? Planos, anexos, todo ese tipo de información es la disponible que podemos hacer. Verificaciones y revisiones, está bien, son parte de cualquier informe técnico y son parte también de este informe que, por ejemplo, lo que dice acá, consideraciones generales del estado inicial del tema a informar con el propósito de evitar tomar decisiones inadecuadas o conclusiones prematuras. Por ejemplo, en este caso, el cálculo original de una estructura, en el caso de un informe técnico que puede ser un cálculo estructural. El estudio de origen y las causas de problemas, ¿está bien? La evaluación de alternativas, siempre tenemos evaluación de alternativas, ¿está bien? Dentro de esto tenemos la evaluación de las variaciones de la situación actual frente a un posible estado crítico y la evaluación de la durabilidad de la solución propuesta. Y, por supuesto, las infaltables conclusiones, ¿está bien? Que son la esencia de un informe, deben ser claras y precisas, ¿está bien? En las conclusiones deben quedar establecidas claramente el origen y la causa del informe, la trascendencia, la evolución previsible, la influencia de la seguridad, funcionalidad, durabilidad y la necesidad de tener acciones correctivas, tratamientos, soluciones o refuerzos. Son partes fundamentales de una buena conclusión. Se los dejo como guía también para que lo vean. Bueno, tenemos recomendaciones, ¿está bien? Los anexos, ¿está bien?
Bueno, y acá les dejo algunas consideraciones de lo que es la limitación del alcance, ¿está bien? Básicamente lo que dice acá es que todo informe debe limitarse a analizar el problema planteado por el que nos pide ese informe técnico, ¿está bien? Sin irnos innecesariamente a hacer robusto el informe con algo innecesario. Le doy concepto algunos de confidencialidad, disculpen, ¿está bien? Y reproducción parcial y resúmenes, está bien, esto que son consideraciones generales para cualquier informe técnico. Lenguaje, esto me quería detener un poco acá, que es fundamental para cualquier informe técnico, ¿está bien? Entonces debe tener en cuenta redactar en un estilo sencillo y fundamentalmente adecuado a quién va a ir destinado. No sacrificar tecnicismo, está bien, por darle mayor claridad. Extremar la claridad del informe con el propósito de evitar interpretaciones erróneas. Está bien, si nosotros decimos, che, mira, esto lo puedo decir de esta forma, pero esta me gusta más porque suena mejor. No, vamos a lo seguro, para que no haya malentendidos en quien lo va a leer y para lo que se va a usar. También debemos procurar acá reiterar conceptos solo si es necesario, no ser pesado en ese sentido, redundante. Y no debe contener expresiones irónicas, aunque muchos autores caen en esto, ¿no? Pero no debemos caer en la ironía para aclarar o reforzar un concepto. Acá vamos a ir directamente de esto también le hice una pregunta el día de ayer, sobre la metodología para preparar un informe y básicamente sin detenernos en cada uno de los pasos. Recuerden que tiene 5 pasos fundamentales, que es enumerar, clasificar, revisar, redactar y editar. El orden de esto es importante, justamente de eso les preguntaba en las preguntas, valga la redundancia, con trampita que les daba. Entonces mezclaba algunos de estos, sacaba pasos. Puede ser, por ejemplo, una pregunta de examen con trampita. Si yo les digo, digamos, para redactar un informe técnico es necesario, antes que revisar, es necesario enumerar. ¿Es verdadero o falso? Sí, es verdadero. Está bien, después en el medio tenemos que clasificar, pero antes de revisar yo tengo que enumerar. ¿Me entienden? Esa clase de preguntas puede ser una pregunta de examen. Bien, acá tenemos el formato y presentación de un informe técnico y son los sistemas de citación. Acá también les hice una pregunta con trampita porque le sacaba algunas partes, le agregaba algún carácter. Pero acá está bastante claro, ¿está bien? Le doy los tipos de sistema de ordenación, de citación, perdón, que es el sistema numérico por un lado y el sistema Harvard por otro. Cualquier duda me preguntan, pero acá tenemos, en el caso del numérico, tenemos las citas de libros por un lado y las citas de artículos de revistas por otro, como generalmente se hace, ¿no? Después consideraciones generales respecto a la presentación formal, el tipo de letras, enumerar las páginas. Ahí me reía porque yo los primeros informes que les presenté a ustedes, los primeros papers, yo no los numeraba. Entonces, bien, cuando me tocó subirlo y darle una revisada antes de subirlo, me acordé de esto y ahora les pongo todas las páginas referenciadas. No solo la página, el número, sino de cuántas páginas estamos hablando, ¿está bien? Porque esto le da claridad a cualquier lector, no solo en la computadora, sino el que lo imprime, porque le sigue pareciendo mejor leerlo desde el papel, le da claridad y no se le pierden las hojas después. Algunas consideraciones más. Puntos de control antes de presentarlo, ¿está bien? Bueno, acá antes de enviar un informe por vía correo electrónico también. No nos queda tiempo, pero bueno, léanlo, está bastante clara las preguntas, la estructura es clara, ha sido consistente, los encabezamientos son efectivos, digamos, las primeras partes del documento. Las listas están en orden, las referencias son correctas. ¿Sigue el modelo propio de la empresa este informe o no tiene nada que ver? Las mismas preguntas, o sea, las mismas no, digo otras preguntas para lo que es un informe vía email, que después las pueden repasar, y las conclusiones de este paper en definitiva. Ser breve, ser claro, comprensible, preciso, redactar en el lenguaje de quien lo va a leer, de quien lo va a recibir, del destinatario. Ser simple, tener estructura lógica, siguiendo una línea coherente, ¿está bien? Y ser descriptivo. Y tener en claro esto, que cada informe, que se los destaqué un poco, representa una oportunidad. Entonces no lo menospreciemos, no digamos, bueno, ya está, me saqué este peso de encima, sino que enviémoslo bien, porque no sabemos quién lo está leyendo y puede resultar una oportunidad para nosotros. Y bastante bibliografía, le dejo como 12 materiales para que puedan leer, revisar, seguro todos están en internet, y cualquier cosa me preguntan.
Fui a los palazos. Pero ¿alguien tiene alguna duda antes de irnos? No solo de esto, sino del examen, de los papers anteriores, algo que pueda ayudarlos. Recuerden que estoy a disposición con la mensajería interna y los foros. Y cualquier cosa me preguntan, pero abro el espacio para si alguien me quiere preguntar. Bueno, chicos, dicho esto, los libero. Recuerden que estoy a disposición nuevamente y nos vemos así el 4 de junio, pero la semana que viene tienen el examen, ¿sí? Muchas gracias. Profe, ¿Sí? no te olvides de confirmarnos el tema del examen, si es el que corresponde por calendario o el que decís vos. Dale, Julio, se los confirmo ahora, es el lunes que viene. Si llegara a Ah, ser es el distinto, lunes, se los ¿verdad? aviso. Ah, El bien. 21 es el parcial. Pero no, el 21 no. Alguien puso el 22. El 22, gracias. El 22 es el parcial. No hay duda. Es el 22, el lunes que viene. Listo. Si llegara yo, el coordinador me llega a decir algo, yo se los avisaré. Pero el 22 es el parcial. No hay duda de eso. Ok, Jesús, gracias. Gracias, Julio. Bueno, chicos, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.